y ahora últimamente hasta nos ha introducido una nueva función de inteligencia artificial. O sea, ¿por qué Donald Trump lo primero que hizo siendo millonario, que no lo conocía nadie, fue comprar un canal de televisión y montarse un programa para él mismo? Pues evidentemente porque sabía que así llegaba a casa de todo el mundo. Y además la gente individualizada en su sofá, sin ningún espíritu crítico, porque no tenía ningún poder de interpelación. Esa es la situación actual, y en eso hemos cambiado con respecto a las postrimerías del franquismo y los inicios de la democracia. Que hoy la comunicación no solamente muestra muchos actores que comunican, sino que la comunicación llega a todo el mundo. Prácticamente nadie se puede resistir a recibir comunicación, porque incluso el que solamente se maneja con un celular, o un teléfono móvil o alguna de estas otras herramientas, le llega todo tipo de información. Bueno, pues ese es el poder. Hoy día el poder es la comunicación. ¿Y cómo nos llega esa comunicación? Pues lamentablemente nos está llegando últimamente de manera muy sesgada, de manera manipulada, de manera falseada, de manera, corrosiva, y sin respetar valores, digamos, democráticos y ni siquiera valores de profesionalidad, porque se ha impuesto un tipo de periodismo que es un periodismo nefasto, que es el periodismo de impacto. ¿Qué quiero decir con el periodismo de impacto? Bueno, pues que en determinados periódicos, todos, porque es una falacia también, como dice la prensa escrita, que la culpa la tenga las redes. No, siempre ha habido responsables en esto, y los primeros siempre han sido la prensa escrita. Dan un mensaje y dicen, por ejemplo, pues ha habido 26 muertos en un tiroteo en no sé dónde, ¿no? Bueno, pues rápidamente todo el mundo, el primero que le ha dado, venga, pum, pum, todo el mundo, los clics, tal y cual. Al rato dice, bueno, no son 26, son 23. Y un rato más tarde dice, no, eran 18. Y al final pues resulta que ni eso, ¿no? Bueno, pues el periodismo de impacto, que lo que consigue es que nos enganchemos todos a la primera noticia y no hay ni reflexión, ni hay rigor, ni hay ni siquiera la finalidad que debe de tener la comunicación, que es que nos enteremos de lo que pasa para construir nosotros libremente una opinión y hacer posible una opinión crítica. Claro, curiosamente lo que ocurre precisamente es que lo que crece es la confusión. Porque estamos sobresaturados de información, muchas veces no significativa, y al final no nos deja tiempo y espacio para retener las informaciones que son esenciales y de utilidad para nosotros como individuos, como ciudadanos. Porque yo creo que esto es una estrategia, siempre lo ha sido, y la estrategia, si me apuran ustedes, incluso diabólica, porque para pescar, estamos en una ciudad marinera. Para pescar hay que saber dónde está el banco o dónde está el cardumen, ¿no? Y si uno ya sabe dónde está el cardumen y el banco, y tenemos toda la tecnología de radares y cosas de eso, simplemente basta echar las artes y se pesca, ¿no? Entonces, lo primero que ha hecho nuestra nueva sociedad, que en mi opinión amenaza seriamente los valores de la democrático, ha sido construir una ciudadanía primero individualizada, segunda sin espíritu crítico, luego pasiva y receptiva, con pocos valores colectivos. Entonces, claro, cuando eso es así, el cardumen ya está, o sea, el banco ya está. Simplemente basta echar la red para captar las voluntades de la gente. Y hoy día hay mentiras circulando con categoría de verdad, que la gente repite una y otra vez. Antes me preguntaba un compañero periodista sobre este asunto. Él, como hace habitualmente la prensa de papel, poniendo el dedo acusador en las redes, y le he contado una anécdota que yo he contado alguna vez y que también he escrito, y que tiene que ver también algo con Cádiz, porque tiene que ver con José Bonaparte, el rey intruso que le llamaban, ¿no? Que todos conocemos, incluso todavía 200 años después se le llama Pepe Botella. Es decir, dentro de la prensa patriótica querían descalificar al que consideraban intruso
acusándolo de borracho. En realidad la noticia tenía un fundamento, porque es que este hombre, pero en un acto de buena voluntad, había liberado el estanco de lo que se llamaban antes alcoholes y resolíes, es decir, había liberalizado el sector, con lo cual el sector estaba encantado, ¿no? Porque lo había antes, los Borbones anteriores lo habían restringido. O sea que había una base de verdad, pero lo que era una mentira es que fuera un borracho. Porque resulta que 200 años después todavía seguimos diciendo Pepe Botella, y Pepe Botella era abstemio. No probaba una gota de alcohol, a pesar de ser franceses, que a los franceses ya sabemos que les gusta mucho el garrillo. Pues nada, era absolutamente abstemio. Pero aquí quedan 200 años de infamia, y es curioso porque entonces no había redes sociales, ni había televisión, ni había radio. ¿Y aquello cómo fue? Bueno, se discute en el protagonismo de aquella infamia que dio tan buenos resultados a Fernando VII, que después, si me permiten ustedes la expresión, defecó en la Constitución de Cádiz. Pues se disputa la autoría dos gacetas, la Gaceta de Sevilla y la Gaceta de Granada, dos de los llamados entonces periódicos patrióticos. Quiero decir con esto, periodismo de papel, periodismo patriótico, periodismo mentiroso. Ayer igual que hoy. ¿Dónde está la solución? El periodismo, la lectura ciudadana crítica. He resaltado una frase, voy a resaltar un pensamiento que capté hace muy poco, porque un día, cosa que yo también les recomiendo, cuando haya una feria del libro, lo dejen ustedes de ir, y si es de libro antiguo, más todavía, y rebusquen. Es difícil, pero bueno, fue una serendipia, encontré una edición antigua de uno de los primeros libros de Borges en una feria de antiguo de Sevilla. Lo pillé y estuve leyendo. Entonces, hay una reflexión de Bertrand Russell, fue un aristócrata inglés que curiosamente militaba en el Partido Laborista, es decir, militaba en la izquierda y era pacifista, algo que sería muy actual hoy, si pudiéramos, y además premio Nobel de Literatura. Y él le preguntaron, estamos hablando en los años 30, y decía, deberíamos de conseguir que en la educación primaria se le enseñe a los niños a leer la prensa con incredulidad. Parece una tontería. Y con esto no quiero decir que todos los periódicos mientan, ni que todos los medios mientan, pero la actitud crédula ante lo que nos cuentan es un peligro para nuestra manera de ser, para nuestra formación, para nuestra educación y para nuestra decisión libre en el sentido que sea dentro de una sociedad democrática. Bueno, avanzando. Si me estoy extendiendo mucho, tú me lo dices, Perfecto, Javier. Es que estamos tan encantados escuchándote que entra suave. En todo caso, por continuar un poco con la reflexión de esa evolución social, ¿no? Creo que estamos en la mesa con nuestros distintos cambios generacionales. Hemos vivido esa España que está, digamos, muy concienciada de la importancia del diálogo y del acuerdo para no volver a etapas anteriores. Y que sobre esa conciencia se edificó, en cierta medida, el proceso y el espacio democrático. Sin embargo, a partir de la primera o segunda década del siglo XXI, vemos que se va produciendo un incremento en el nivel de crispación en la comunicación política y que además se va apostando por una polarización ya no solamente en discursiva, sino incluso a nivel social. Y eso incluso fomentando no solamente marcar la diferencia y subrayar la diferencia, sino tratar de pasar por encima, de anular, de aniquilar a la posición contraria, lo de contraria entre comillas. La pregunta que queremos hacerte es, partiendo de la base de que entendemos que esto nos está llevando un tiempo nuevo, y la pregunta es, ¿hacia dónde nos lleva este proceso de polarización? Primero, me gustaría negar algo. La transición no fue el sueño que estamos intentando construir a todo,
y no fue tan idílica como decimos. En la transición hubo mucha violencia, alguna incluso impune, por resortes del viejo régimen, y también, justo es decirlo, violencia también. No voy a citar a ETA porque ya lo sabemos, pero había otros grupos, el Grapo y otros movimientos, tal. O sea, fue un periodo violento, y fue un periodo que no permitía tantas libertades, y que sí, como veníamos de un tiempo tan oscuro y teníamos tanta ansia de libertad, que toda conquista nos parecía suficiente. Pero